Guash, este sí está como bastante interesante y bien aterrador, ¿no? Mira. Está bien realista la cosa. Está interesante. ¿Te gusta? Y pues en el baño apenas. Con la arrancada de brazo de... ¿Cómo se llamaba? ¿Timmy? No, Georgie. Aquí está Georgie muriendo. Hola Georgie. Saluda aquí a... Saludos a todos. Saluda Georgie. Hola mundo. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio que hace rato no hacíamos, pero que ya se ha vuelto costumbre en este canal. Lo que vamos a hacer el día de hoy es visitar un nuevo café made en Colombia. Ya tenemos otros videos en los que hablamos de esto. El primero fue en Tokio, Japón, en el que explicamos realmente qué es, de qué se trata, cuál es su concepto. En segundo lugar tenemos uno que decidí titular Visitando el único café made en Colombia, o algo así. Y en tercer orden tenemos Visitando un café made en la ciudad de Medellín, o algo así, que nació gracias a sus comentarios, gracias a que ustedes me advirtieron que no era el único el otro que estaba diciéndoles. Resulta que después de un tiempo dejaron de existir cafés de este estilo en Bogotá, razón por la que nos encontramos el día de hoy aquí. Y eso se debe a que abrieron uno nuevo, cuyo nombre es Ichiland. Pero adicionalmente no solo vamos a hacer la calificación que regularmente hacemos, en la que estamos evaluando el tema de la calidad de la comida a comparación de su precio, la atención que también involucra cosas como por ejemplo el saludo o hechizo y el entorno del lugar. Calificando esta vez con algo que no son estrellas como regularmente también lo hacemos, sino vamos a usar una figura que representa al sitio, que representa a este lugar que visitamos el día de hoy aquí en Bogotá, en el centro para ser más exactos. Aquí les dejo la ubicación del lugar y más tarde también va a volver a aparecer, que no es más ni menos que una Sailor Moon. De esa forma, si tenemos una Sailor Moon, no es bueno, es más bien como picho, feo. Y si tenemos 5 Sailor Moons, es excelente. Pero ahí no para todo. Resulta que este lugar en la parte trasera también cuenta con algo llamado el Museo del Selfie, y es básicamente un sitio en el que te puedes entrar a tomar selfies creativas, de hacer generación de contenido con fondos y con muebles y mucho color, etcétera. También te prestan aros de luz y cosas así para que tú puedas tomarte fotografías, hacer videos como tú gustes. De hecho, en este lugar en el que estoy en este momento es justamente una de esas habitaciones que hacen parte del Museo del Selfie. Sin más preámbulos y obviamente esperando que también se suscriban, suscríbete a Buena Web. Aquí es cuando esto empieza. Cuando vienes a un café made, lo primero que esperas en la mesa es esto, el hechizo. Hechizo cumplido. Bueno, ya tenemos aquí nuestra comida. De verdad se ve bastante buena y huele bastante bien. Y eso que tengo el tapabocas puesto. Como pudieron ver hace un momento, sí se cumplió con el tema del hechizo. Sí lo hizo, probablemente no se escuchó mucho porque hay mucha música, pues un poco duro, pero digamos que por ahora la atención va bien. Entonces, eso voy a calificarlo al final, pero ahora veamos la comida. La comida creería yo que ya podemos empezar a ver qué tal. Están las hamburguesitas chiquillas, ¿ah? Son hamburguesas, bebé. ¿Qué te pediste ahí? ¿Qué es? Se llama omurice y es una tortilla de huevo con arroz, con como pollo y trae un gatito. Pues vamos a probar, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo arranca esto así con el poder del alimento. A ver qué tal aquí en este Made Café que queda en el centro de Bogotá. Están muy felices, ¿verdad? Ositos hamburguesa. Van a morir en mis manos y ya no van a estar más felices. Gracias. Mórbido y poderoso. No, esto está muy bravo. Esto está como para una Coca-Cola y bajárselo todo. Bueno, este fue el que pidió Fashion Ramen. ¿Feliz? Sí. Como una lombriz. Mira esto, mira esto. A ver, combina. ¿Esto qué viene siendo? Como un... ¿Qué es eso? No sé. ¿De qué será? Ah, gracias. Este es un pez. Chan, 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 chan. Este es mi pececito. Me acordé del pez de Patty Selma. ¿Qué te dieron? Manzana cubierta. A mí un pescado acaramelado.
Después de atosigarnos de dulce, decidimos ir más allá, preguntándole a la jefe de las maids un poco más sobre Ichiland. Hola, mi nombre es Minzy, soy maid en Ichiland Maid Café. Minzy sale de una artista idol de K-pop, es un nombre que llevo usando hace un tiempo atrás y realmente me gusta mucho. Ichiland es, Ichi es uno en japonés, Ichiland es el número 1 y es un maid café. Es como el número 1, la tierra número 1. Exacto. Ichiland Maid Café tuvo su inauguración el 3 de julio de hace 15 días, perdona, hace una semana. El curry, el cerdo al curry es delicioso, se los recomiendo. ¿Y como postre? Como postre, las malteadas son gigantes, hermosas, están geniales. La conexión con la gente, directamente me encanta que la gente llegue y diga, wow, qué hermoso, te quiera abrazar, quiera tomarte fotos contigo, todo eso, la conexión con la gente, la emoción de la gente es lo máximo. Que son súper bienvenidos siempre, aquí los vamos a tener con los brazos abiertos, siempre lo vamos a atender con una sonrisa, todos los platos son deliciosos y van a poder disfrutarlos. Ya que comimos, nos encontramos plenamente capacitados para calificar el primero de los ítems y así comparar a este con los demás Maids Café que hemos visitado en este canal. Así pues, he de decirles que la comida estuvo bien y poniendo en paralelo los menús que ya probamos con este, le daré un 3. Es decir, 3 Sailor Moons de calificación para Ichiland, resaltando sin duda lo buenas que están sus malteadas. Esta es la cuenta, ¿cierto? Sí, señor. Ah, qué lindo. Esa es la parte que no quiero ver, gracias. Y me imagino que los billetes uno los tiene que dejar ahí mismo, ¿cierto? ¿Cierto es? Bueno, una vez pagamos, decidimos visitar la segunda parte de esta colorida experiencia. Resulta que en la parte trasera del café podemos encontrarnos con un selfie museo. Un lugar que asegura estar diseñado para que tu cámara y tú tengan varios ambientes para generar contenido. Si quieres entrar, debes pagar el monto de 25,000 pesos colombianos, es decir, unos $7 de Estados Unidos. Acompáñame, a ver qué tal. Está bastante cool, ¿no te parece? Sí. Van a hacer como muchas cosas aquí medio creativas con colores y cosas así raras, no sé. ¿Estoy muy drogadicto? Ah, pero está chévere la textura y toda la cosa. Bueno, vamos a sentarnos aquí en el columpio a leer algunos de los comentarios que me dejaron en el anterior video, junto con el emoji de pizza. Paola Infante nos dice, pedazo de pizza, al lado de una piña. Me imagino que se refiere a que, obviamente, la pizza debe ser hawaiana. Yo soy team hawaiana. ¿Y usted? Daniela Jiménez nos dice, pedazo de pizza. El cupido estaba, emoji de ok. La Unicorn vuelve a dejarnos uno de sus comentarios y esta vez nos dice, pedazo de pizza. Ya clasificas como modelo webcam. En realidad no entiendo bien a qué se refiere, pero pues gracias. Me imagino que es algo chévere, un halago o algo así. Natalia Lozano, I love pizza. Facundo Vela me dice, ¿te pareces a Elton John? No sé cómo tomar eso, espero que algo de talento exista en mí y entonces es por eso, quiero creerlo. Bueno, ya saben, si me dejan el emoji de este video junto a un comentario, muy probablemente será leído. Continuamos con el recorrido. Guys, Harley Quinn, nice to meet you. What? I'm known to be quite vexing. Bueno, en esta habitación hay un montón de cabezas de Joker, no sé qué foto te inventarías tú para poder combinar con este montón de cabezas de Joker. ¿Qué harías tú? Tener mi cosplay de Harley Quinn. Buen punto. Si no han visto el cosplay de Harley Quinn que tiene Alice, les dejo abajo también en la descripción un video de Sofa. ¿Qué es Sofa?
Sí, pero mira, aquí sí están los patines de Harley Quinn. Porque pues el Guasón hasta donde yo sé no tiene patines, ¿o sí? No. Y muchos jajajas. Guash, este sí está como bastante interesante y bien aterrador, ¿no? Mira. Que está bien realista la cosa. Está interesante, ¿te gusta? Y pues en el baño apenas. Con la arrancada de brazo de... ¿Cómo se llamaba? ¿Timmy? No, Georgie. Aquí está Georgie muriendo. Hola Georgie. Saluda aquí a... Saludos a todos. Saluda Georgie. Y bueno, hemos llegado al final de este video por ahora. Y en esta parte vamos a calificar los 2 puntos que nos faltan del Café Made que visitamos el día de hoy. Respecto al entorno, sin duda, estar ubicado en el centro de Bogotá es un plus, es algo que permite a todos los visitantes, a las personas que no viven en esta ciudad, acceder a este punto muy fácil, muy rápido. Al encontrarse en la Candelaria, básicamente es facilísimo dar con él, y adicionalmente el lugar está ambientado de una forma muy apropiada con todo lo referente a la temática kawaii. Las maids están vestidas sin necesidad de estar sexualizadas, y si le adicionamos esto del museo de la selfie, pues obviamente súper ganador. Entonces por eso le vamos a dar un 5 Sailor Moons. Ahora, respecto a lo que tiene que ver con la atención, sin duda fue una muy buena atención. Insisto que cumple con todas las características de los Café Made. Tuvimos el hechizo, los platos tienen que ver también con un lugar de este tipo y lo sirvieron de la mejor forma, siendo entonces para mí otro 5. Ahora, en cuanto al tema del museo de la selfie, está chévere, la idea me gusta. Me parece un poco costoso porque estamos hablando de 25.000 pesos colombianos, que es básicamente más o menos unos 7 u 8 dólares americanos, que pues para entrar a un lugar a tomarse fotos sencillamente pues está un poco caro, pero en realidad la idea es muy buena y se pueden tomar fotos chéveres, divertidas, que pueden servir mucho si eres un creador de contenido, ¿no? Entonces funciona. Ahora que llegamos a esta parte del video y si sigues viéndome, quiero que hagas algo por mí, algo que tradicionalmente les pido que hagan siempre. Quiero que dejen en la caja de los comentarios un emoji, pero ¿qué emoji será en esta oportunidad? El emoji de este globito. Si encuentro ese globito, sabré que se encuentran ahí, y adicionalmente, quien lo deje junto con un comentario muy probablemente será leído en mi próximo video. Así las cosas, como ya lo saben, si te gustó, like. Si no te gustó, no hay like. Y si te gustó mucho, suscríbete. Suscríbete a Buena Web para muchos más videos sobre recomendaciones de lugares y viajes. No siento más por ahora. Chao, chao, chao. Hey guys, Harley Quinn, nice to meet you. What? I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you.